Dios le bendiga, amada iglesia. Sean todos bendecidos en esta tarde. Amén. Qué hermoso se ve. No me había subido en algo tan alto. Vamos a pasar a la palabra del Señor, que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a estar leyendo esta tarde. Si lo hubiese encontrado, nos vamos a ir colocando de pie. Vamos a leer el verso 1. El título de este mensaje es Corre bien, corre liviana, corre con un corazón alineado a Dios. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le vamos a dar lectura nuevamente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Queridas hermanas, sabemos que la vida cristiana es una carrera, ¿cierto? No contra otras mujeres, no contra la edad, no contra las circunstancias, sino que es una carrera personal, diseñada por Dios específicamente para cada uno de nosotros. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿cómo estamos corriendo esa carrera? ¿Amén? ¿Con cargas del pasado? ¿Con heridas que no has sanado? ¿Con una actitud que frena tu avance espiritual? ¿O con palabras en tu boca que entorpecen tus relaciones con otros? Con tu familia, con tus amigos, con las personas con las que trabajas. Y este verso, verso 1 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy Dios nos va a enseñar a avanzar de manera liviana, de una manera libre y con un corazón sano esta hermosa carrera. Para eso, en esta tarde vamos a ver dos puntos importantes. El primero es despojarse para correr, y el segundo, cuál es la actitud que tenemos que tener para correr bien esta carrera. Amén. Lo primero que dice es despojándonos de todo peso. Este peso no siempre se trata de los pecados. Muchas veces son cargas emocionales o son cargas mentales que nosotros tenemos, como errores del pasado, miedo al que dirán, enojo que a veces tenemos guardado durante muchos años, críticas que te marcaron y que cuando tal vez te toca hacer eso, te acuerdas de esa crítica y dices no. Estrés, porque a veces nosotras tenemos que ser las fuertes de la casa. Cargas con problemas familiares que no te corresponden a veces. O a veces vivimos para agradar a los demás, pero no para agradar a Dios. Pero Salmos dice que tenemos que echar sobre Jehová nuestras cargas y que Él nos va a sustentar. Muchos de ustedes saben, la mayoría sabe, que yo trabajo en educación, ¿cierto? Y como profesora, uno siempre anda, si ustedes ven a cualquier profesor por ahí o cualquier docente o personal asistente de la educación, siempre andamos con unas mochilas bien llenas, bien cargadas. Y yo en lo personal,
siempre voy comprándome el estuche más grande que pueda encontrar por ahí. Entonces, en mi estuche tengo un estuche así grande, lleno de lápices, lleno de material para poder trabajar. Hasta unas tijeras chiquititas tengo que me encontré porque esto me sirve, esto me puede servir. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre cuando llega la hora de revisar, busco siempre el mismo lápiz. El mismo lápiz. Saco el mismo lápiz, tengo muchos lápices, pero siempre me demoro, busco el mismo lápiz para revisar. Y ando con un peso extra ahí en el estuche. Ando con muchos lápices que tal vez me van a servir más adelante, que tal vez lo podría ocupar de otra manera, pero siempre ocupo el mismo lápiz hasta que se acaba, lo boto y ocupo otro. Lo mismo nosotras a veces en la casa. A veces en la casa guardamos cosas por si algún día las vamos a ocupar. ¿Cierto? Un vestido que ya no usamos. Una tapa de olla que se perdió la olla y ahí está guardada la tapa, por si la podemos ocupar. Frascos vacíos, se acabó el tarrito del café, el frasquito de ahí lo guardamos. Y vamos acumulando. Ropa de los niños que van creciendo, por si alguna vez me sirve. Tal vez voy a conocer a alguien que se la pueda dar y ahí está la ropa, el bolso de ropa. A veces se nos echa a perder el hervidor o nos falta algo, compramos otro. Tenemos 2 hervidores, vamos uno nomás. A veces tenemos ropa, después la voy a guardar porque algún día la voy a arreglar, la voy a coser y la tengo guardadita ahí, pero no me da el tiempo para poder arreglarla. Ese estuche lleno es donde tenemos cosas guardadas, representan a nuestra vida, llenas de cosas que ocupan espacio, pero que no aportan. No podemos avanzar porque ya no hay espacio para lo que Dios nos quiere dar. Dios nos dice que hay cosas emocionales guardadas que solo quitan el espacio en tu vida. Tal como ese closet lleno de ropa que tal vez tengo guardada y algún día voy a ocupar y que la voy dejando al fondo, ¿cierto? Muchas veces llevamos años cansados. Y no porque la carrera sea difícil, sino porque estamos corriendo cargados de cosas, aquí o aquí, cosas del pasado, que no nos hacen bien para poder correr esta carrera. El profeta Isaías, en su capítulo 43, versos 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Él nos está diciendo que no nos acordemos, que Él hace todo nuevo. Despojémonos de eso que nos está estorbando. Muchas mujeres luchan con pecados, pero esos pecados no son escandalosos también. Tal vez son pecados internos. Muchas mujeres tienen resentimientos, tienen una mala actitud, una respuesta hiriente, crítica, orgullo, celos. Las mujeres somos muy celosas y a veces cuesta. A mí en lo personal me costó años quitarme los celos. Nos comparamos unas con otras. Pero Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, le voy a leer: amargura, emoción profunda y persistente de resentimiento acumulado en el corazón. Eso tenemos que quitar. Aparece cuando nosotros guardamos heridas sin sanar, cuando no perdonamos a otros, cuando cargamos con experiencias dolorosas. Ahí es cuando aparece esta amargura. Tenemos el enojo, que es una molestia emocional momentánea y por algo que nos irrita, algo que nos afecta. Esto es cuando no controlamos algo, ¿cierto? Y esto puede llegar a convertirse en pecado, que es lo otro que sale aquí en Efesios, que es la ira. Que la ira es una explosión emocional intensa
que surge de ese enojo acumulado, de ese enojo que nosotros guardamos. Ahí es cuando aparece esta ira. Y es tan fuerte y descontrolada que causa daño con nuestras palabras o causa daño con nuestras acciones. Y el Señor nos dice que tenemos que despojarnos de eso para poder seguir esta carrera. La gritería, levantar la voz para atacar a alguien, para dañarlo, para herirlo, para discutir con alguien, para intimidarlo, para imponer tu pensamiento sobre otro. No es solo hablar. Gritería no es gritar, como dice, sino es dañar a alguien con tus palabras, con un tono agresivo, con un tono exaltado, que hiere, que divide. Eso es lo que tenemos que alejar de nosotros. La maledicencia es hablar mal de otros, insultar, murmurar, criticar, difamar. Esa es la maledicencia. Toda palabra que sea destructiva, dañar la reputación de otros, aún en lo secreto. Porque a veces no lo decimos en público, la gente no lo dice en público, pero anda ahí el conventilleo para dejar mal a una persona. Y eso es lo que tenemos que ir dejando atrás. Y la malicia, intención consciente de hacer daño, causar dolor o perjudicar a alguien. Una actitud interna que guía acciones malas, venganza, pensamientos dañinos o manipulación. Esto es lo que tenemos que dejar. Y el verso 32 de Efesios 4 dice que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que dejar todo eso, despojarnos de todo eso y amarnos, ser benignos, ser misericordiosos, perdonándonos como Él nos perdona a nosotros. Tenemos que correr esta carrera con paciencia. Dios no pide velocidad. Dios no pide que vamos rapidito, sino que pide resistencia, pide paciencia, la paciencia con tus hijos. Cuando ellos se están portando mal, están haciendo algo que tú no quieres que hagan. Y en vez de exaltarte y dañarlo con tus palabras, te pide paciencia. Piensa antes de hablar. Esa paciencia para sanar, esa paciencia para perdonarte a ti mismo, para esperar una respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa paciencia que tenemos que tener con nosotras mismas. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué caí otra vez? ¿Por qué lo hice otra vez? Ten paciencia. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ahora, la actitud de la mujer que corre bien. Y le invito a que abra Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 hasta el 12. Aquí nos dice cómo debe verse una mujer que corre bien esta carrera. Pedro muestra el código de conducta de una corredora espiritual. Y aquí me llama mucho la atención, porque justamente es Pedro quien nos enseña este código de conducta. Pedro, el terco. Pedro, el que le cortó la oreja al soldado. Ese Pedro es el que después escribe 2 cartas aquí y dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo entró en él. Y el Espíritu Santo lo cambió. El Espíritu Santo moldeó su carácter. Y dice así desde el verso 8 en adelante: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué más claro? Amén. Unidad y armonía. Sed todos de un mismo sentir. Dios quiere mujeres que sumen, que se unan, que construyan. Y Pablo también lo menciona en Romanos 12. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos. La unidad se nota cuando hablas, cuando respondes, cómo perdonas, cómo decides no guardar ese rencor. Ahí es cuando se nota que nosotros estamos en unidad. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, humildes, amigables. El orgullo femenino a veces puede ser silencioso. Y hay que reconocerlo, las mujeres a veces son orgullosas, somos orgullosas. Amén. No necesito a nadie. Yo lo puedo hacer sola. No necesito ayuda. Pero la humildad embellece más que cualquier maquillaje, ropa, zapato, peinado que podamos usar. La humildad es lo que a nosotros nos ayuda a demostrar a Cristo a otros. El apóstol Pedro también dice, revestidos de humildad. Dios da gracia a los humildes. ¿Y por qué lo dirá? ¿Por qué lo repetirá? Porque es verdad. Existe gente muy orgullosa que se enaltece por cualquier cosa. Pero Dios ama la humildad, la verdadera humildad y sencillez del corazón. Amémonos fraternalmente. Seamos misericordiosos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. A veces, cuando una mujer se ofende, hace un silencio cortante. ¿Qué te pasa? O hay palabras duras, indirectas, frialdad, sarcasmo. Pero Dios nos dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamadas para heredar bendición. Venzamos el bien. Vence con el bien el mal. Todas estas actitudes no son de una mujer en Cristo. Y a veces cuesta. A veces caímos. Para ahí es cuando tenemos que ser humildes y pedir perdón. Y aquí viene algo clave. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Este es un punto crucial. Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿cierto? En una de sus cartas nos dice que la lengua enciende bosque. Enciende, que contamina el cuerpo y que es capaz de bendecir o es capaz de maldecir. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado cómo respondemos. Tenemos que tener ese dominio propio para pensar antes de hablar y no herir. A veces se dañan relaciones de años
por una mala respuesta. O a veces nosotras como madres le decimos a nuestros hijos, siempre haces todo mal. Lo mandamos a hacer la cama, pero ¿cómo todavía no sabe hacer la cama? ¿Pero cómo todavía no sabe echar a lavar la ropa? Las palabras hieren. A nuestros esposos no sirves para nada. Contrata a alguien. Cuidado con lo que hablamos. Esas palabras, aunque no lo creamos, se quedan grabadas por años. Aquí y aquí. Y a veces puede romper una relación familiar, una relación de amistad, una relación matrimonial y hasta en la casa del Señor. Por una mala respuesta aquí. Por un mal comentario acá. Por no pensar antes de hablar. A veces dañamos el corazón de los que decimos que amamos y ya no los vemos nunca más en la casa de oración. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. La paz no llega sola. ¿Qué dice? Busque la paz. Busque la paz. Se cultiva, se trabaja, se busca. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Buscamos la paz? ¿O estamos esperando para confrontar? Pero cuando llegue, Dios nos ayude. Se las va a ver conmigo. Cuando lo vea, se las va a ver conmigo. Ya va a saber con quién se topó. ¿Son actitudes de un cristiano? No son actitudes de un cristiano. La blanda respuesta quita la ira. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está observando cómo respondes. A veces se nos olvida que Él está en todas partes. Y creemos que está solo aquí. Y se nos olvida que está en el trabajo, que está en la casa, que está en la micro, que está en la calle, que está en la plaza, que está en todas partes. En nuestra habitación, que está de día, en la mañana, que está en la tarde, que está en la noche. Él está observando cómo respondes, cómo actúas, tus decisiones diarias, cómo eliges perdonar. Si perdonas de aquí para afuera o de aquí. Dios ve cuando tú eliges callar y buscar la paz. Dios ve cuando eliges bendecir que maldecir. Dios te está mirando. Y Dios quiere que sea una hija santa para Él. Tenemos que buscar la santidad. Y como les dije anteriormente, con paciencia, con resistencia. Pero eso a veces no nos da chipe libre para hacer y deshacer, sabiendo de que esto es con paciencia y con resistencia. Sino que si caemos, pedimos perdón y cambiamos y seguimos esta carrera. Una carrera que no tiene que ir con mochila, despojándonos de todo lo que nos asedia. Tenemos que sacar todo eso que llevamos cargando
hace años a veces, y que me acuerdo y me vuelve a dañar. Me acuerdo y me vuelve a herir. Hebreos dice, suelta ese peso. Pedro nos dice, cuida tu corazón. Y Dios nos está diciendo que corramos bien esta carrera. Corramos bien esta carrera. Tenemos un manual de instrucciones aquí. Hay cosas tan sencillas y que a veces cuesta tanto hacer. Leer su palabra, orar, cantar una alabanza. No nos está pidiendo que nos subamos al monte Everest, ni que vamos acá al Cerro Poqui, a la punta del Cerro Poqui a orar. Él está en todas partes. No podemos correr esta carrera si estamos cargados de enojo, de palabras duras, de recuerdos que nos hacen daño, de heridas. No podemos correr bien si nuestro carácter no está alineado con el Padre. Esta carrera no se gana con emoción. Se gana con carácter, con humildad, con paz y con dominio propio. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque Él nos sostiene. Él nos da esfuerzo cuando estamos cansados. Él nos ayuda, nos moldea. Y siempre está ahí. Cuando estamos mal, siempre hay alguien que te dice, recuerda. ¿Qué peso tenemos que soltar hoy? ¿A quién le tenemos que pedir perdón? ¿Qué palabra tengo que dejar de decir? Que tal vez tengo una palabra pegada por ahí que hace mal. ¿Qué actitud que tengo guardada se la tengo que entregar al Señor? ¿Qué tengo que sacar del estuche para estar más liviano? Dios nos dice hoy que corramos livianos, sin heridas guardadas, sin palabras tóxicas, sin orgullo, sin enojo, que corramos con paz y con Él a nuestro lado. Despójate, como dice Hebreos. Vivamos con un corazón limpio, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre ti en esta carrera. Los ojos del Señor están sobre ti en esta carrera. Está sobre cada uno de nosotros. Y quiere un cambio. Que hoy sea este cambio. Mientras más sabemos, más se nos demanda. Mientras más sabemos y estudiamos su palabra, más se nos demanda. Pero tenemos que conocerle a Él. Tenemos que estudiar su palabra para formar ese carácter de Cristo. Es difícil, pero Él está con nosotros. Póngase de pie. Amado Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, que solo quiere que vivamos mejor para ti, que podamos ser mejores hijos e hijas tuyas, Señor.
Oh Señor, te necesitamos. Te necesitamos para vivir esta carrera. Necesitamos más de tu Espíritu Santo, que es quien nos recuerda tu palabra, para poder corregir nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que nos aleja de ti, a soltar esas cargas, Señor, a dejar lo malo que tenemos para poder bendecir a otros, Señor, para poder bendecir a nuestras familias, para poder bendecir a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, a nuestros vecinos. Oh, Señor, ayúdanos a ser piadosos, hombres y mujeres piadosos, Señor, humildes, compasivos, misericordiosos, Señor. Hay tanta maldad, Señor. Tanta gente que le da lo mismo, su vecino, su vecina, si hiere o no hiere a otros con sus palabras. Pero tú nos dices que cuidemos nuestra lengua, que cuidemos nuestra boca, nuestro carácter, nuestras acciones, para poder demostrar tu amor, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia te necesita, Señor, para hacer luz en este mundo de tinieblas. Ayúdanos a buscar la paz y a no dividir, Señor. Que podamos traer más almas con nuestras acciones más que con nuestra boca. Oh, Señor, santo eres, Señor, santo eres, Señor.